a grabar. Ok, ahí. Entonces ahí vamos a continuar. Entonces les voy a presentar un video de fecundación in vitro. Inclusive ahora hay mucho más avanzado, ya ahora ya hay una fecundación por microinyección donde se le coloca directamente en el espermatozoide al óvulo, ¿verdad? Entonces acá voy a poner la grabación. Entonces acá, esto que está viendo redondito son los óvulos, sí, varios óvulos. Y el ruido ahí es, se colocó ya los espermatozoides para la... Entonces se colocaron los espermatozoides, van a ver después la llegada de los espermatozoides para fecundar ese óvulo ahí. Entonces todas esas pequeñas cositas que se están moviendo ahí, que te están viendo, son varios millones de espermatozoides y se están adhiriendo al óvulo para intentar fecundar. Entonces solo uno de ellos va a fecundarlo. Y ustedes van a ver por qué enseguida, van a ver cuando fecunde uno de ellos, se va a ocurrir. Acá, varios, y acá, fíjense en esa membrana transparente que se está formando. Entonces se forma una membrana y aleja todos los otros, entonces significa que ya fue fecundado por un espermatozoide, entonces se bloquea y el resto de los espermatozoides no puede más fecundarle a ese óvulo, ¿ok? Entonces acá va a ocurrir en varios de ellos, te van a ver. Esta es la forma más simple de fecundación in vitro, mucho más vieja ya, pero actualmente existen nuevas técnicas donde, como les dije, se le coloca directo por microinyección el espermatozoide al óvulo para la fecundación. ¿Okay? Entonces, acá van a ver, todos ya fueron fecundados, todos ellos fueron fecundados. Acá está empezando, ¿verdad? Probablemente todavía no fue. Entonces, es muy claro cuando ocurre ese bloqueo que nosotros estamos viendo acá, cuando ocurrió ya la fecundación. Entonces, es súper impresionante. A mí me encanta ver esas cosas porque me parece increíble la vida en sí. Bueno, entonces, una vez que ocurrió esa fecundación, hay esa unión de pronúcleos, lo que era ploide se vuelve diploide de nuevo, hay una reunión de otra vez de la información hereditaria, tanto del espermatozoide, del macho y de la hembra, ¿verdad? Entonces ahí se van a unir y se va a empezar a formar, va a empezar a ocurrir esa división de células o va a empezar la segmentación, se va a unir y después va a empezar otra vez esa división. Entonces acá, primera división entonces de células, normalmente vemos como que es par, 2, 4, 6, 8, 16, pero no siempre es par, ¿ok? O sea, a veces va a haber números impares de células cuando estemos viendo. Entonces se forman las primeras, ay, perdón, voy a acercar más. Se forman las primeras hijas o las células blastómeras. Y esas blastómeras empiezan a dividirse. Y ustedes recuerdan que después empiezan a dividirse, a formar células a partir de hasta 8, son totipotentes, significa que ellos tienen la capacidad de ser cualquier tipo de células a partir de ahí. Inclusive la clonación, yo en realidad no estoy actualizada con respecto a clonación, pero sé que a partir de esta célula vos podés crear un mismo ser idéntico, entonces ellas son totipotentes. Después está continúa la división y después comienza a tener un aspecto de mora. Por eso él se denomina mórula. Entonces están las blastosegmentación, blastulación, después mórula, ¿cierto? Entonces cuando tiene ese aspecto de mora, varias divisiones de células, que ustedes ya vieron, ¿verdad? Y después empieza el proceso de gastrulación y a partir de aquí se van a empezar a formar los órganos.
¿cierto? Entonces se va a empezar a dividir y va a empezar a reorganizarse esa gástrula y va a empezar a formar el futuro ectodermo, mesodermo y endodermo, ¿verdad? Entonces se va a reorganizar esas células y a partir de acá, que es la masa celular interna, porque a partir de acá se va a formar el embrión y a partir de este trofoblasto se va a formar lo que son las membranas embrionarias, que vamos a ver más adelante. Entonces, se reorganiza esas células y a partir de aquí, de esa gástrula, vamos a tener dos partes. Entonces, la masa celular interna y el trofoblasto. El trofoblasto va a formar las futuras membranas extraembrionarias y a partir de esta masa celular se va a empezar a reorganizar y se va a formar lo que va a ser el futuro embrión. Entonces aquí es una imagen también in vitro, entonces ustedes para que vean realmente que es igualito cuando se va dibujando, inclusive si ustedes quieren ir dibujando para que no se les olvide, vean realmente cómo ocurre la segmentación, se va dividiendo los diferentes ciclos que va ocurriendo, después acá ya tiene realmente aspecto de mórula y acá comienza como es una mórula madura futura gástrula que va a empezar a formar se va a reorganizar para formar el feto y el trofoblasto. Video de nuevo. Dígame si estoy demasiado exagerando con los videos. Aquí. Entonces, último video les prometo. Este es medio... Es humano, también tiene un audio y les voy a dejar para que puedan escuchar. Durante las primeras 12 horas de concepción, el óvulo fertilizado sigue siendo una sola célula. Después de este estado, aproximadamente, se divide entre una célula a dos. 15 horas después, células se dividen para convertirse en 4. Al final del día 3, célula del óvulo fertilizado se ha convertido en otra, parecida a una mórula, integrada en 16 células. Esta estructura se conoce como mórula, y es el término en latín para mórula. Durante los primeros 8 o 9 días después de la concepción, las células que eventualmente formaron el embrión continuarán dividiéndose. Al mismo tiempo, la estructura hueca en donde se han acomodado, llamada blastocito, es llevada lentamente hacia el útero por medio de estructuras pequeñas parecidas a los vellos en la trompa del útero, llamados cilios. El blastocito, aunque solo tiene el tamaño de un alfiler, realmente está compuesto de cientos de células. Durante el proceso críticamente importante de implantación, el blastocito se debe adherir por sí mismo al revestimiento del útero, o el embarazo no llegará a término. Si vemos el útero más de cerca, puede ver que el blastocito en realidad se cierra a sí mismo en el revestimiento del útero, donde podrá obtener el alimento del suministro sanguíneo de la madre. Entonces, esa parte de la implantación es una cosa muy importante porque esa implantación profunda que nosotros acabamos de ver ocurre en los humanos y en algunas especies que son hemocoriales que más adelante vamos a ver. En otras especies, esa implantación no es tan profunda como está mostrando, ¿ok? Entonces, eso es muy importante que recuerden. Y aquí. Entonces, a partir de ahora, empezamos a ver lo que son las membranas. Ya se formó el ciclo de formación, se formó ocurrió la fecundación y empezó el proceso de formación del futuro embrión. Entonces, en una de las partes de esa gástrula vamos a tener el trofoblasto, que va a formar la membrana externa, y en la otra parte vamos a tener la parte interna donde se va a formar el futuro embrión. Entonces, ustedes ya vieron todo este proceso, cómo se forma a partir del blastoporo, quenterón, entonces todo el proceso ustedes ya vieron. Entonces, acá la parte interna, entonces de cómo se forma el feto, y la membrana externa que forma, que después se va a empezar a diferenciar para formarse como las membranas extraembrionarias. Entonces, la primera membrana que se forma es el saco vitelino, que en los mamíferos después se vuelve rudimentario, versus en aves que eso se mantiene.
Entonces, el primer alimento, la primera nutrición que recibe el embrión o el feto, recibe el saco vitelino. Posteriormente, esto se reduce y es suplido por las otras membranas. Entonces, acá tenemos la formación del saco vitelino. Después, la primera membrana que recubre acá que está mostrando de una manera, acá, pero la primera membrana que cubre al feto es el alantoides. Posteriormente se encuentra el amnios y el corion, que están tan adheridos que cuando anteriormente hacíamos nuestras prácticas de embriología, que ustedes tenían contacto con los fetos, nos daba para diferenciar de tan adherido que ellos se encuentran. Entonces, por dentro se encuentra el amnios y por fuera, como membrana externa, se encuentra el corion, y después tenemos las vellosidades coriónicas. Después la cavidad tiene el líquido alantoide y acá tenemos el cordón umbilical, ¿cierto? Y esto sería la placenta. Entonces, recuerden siempre, la placenta es un órgano transitorio, ¿cierto? La placenta se forma, en realidad, de la unión de de las membranas extraembrionarias con el útero. La unión de la membrana con el útero se denomina placenta. Después, posterior al nacimiento, cuando nosotros vemos que ese animal nace con una membrana, son membranas extraembrionarias, pero normalmente nosotros lo conocemos como placenta, pero en realidad esa placenta es un órgano transitorio. La unión de membrana con útero es lo que se denomina placenta, ¿ok? Entonces acá, otra imagen que puse es un poco repetitiva tal vez, pero para que ustedes se vayan recordando. Entonces la formación de las membranas extraembrionarias, cómo se va formando esa membrana y los distintos procesos. Después el corion es el que va a tener contacto, las vellosidades coriónicas son las que van a tener contacto con el útero de la madre, de la hembra, para formar lo que decimos que es la placenta. Voy a pasar, no me acuerdo. Acá tenemos una imagen en 3D, ¿verdad? De un feto humano, donde se ven las vellosidades coriónicas, se ve una membrana, el saco vitelino, una segunda membrana que es el alantoides y el feto por dentro, y siempre dentro de un líquido, ¿verdad? Aquí es la misma cosa, ¿cierto? Entonces acá tenemos el embrión, la cavidad amniótica, el amnios, cordón umbilical, que ustedes ya vieron todo durante el aula. Entonces, esto yo les preparé para que ustedes puedan ir leyendo en sus casas e ir acompañando lo que tienen de texto. Esta es la placenta, que ya conversamos. Entonces, acá dejé en texto en negrita. La placenta está formada por la posición y fusión de las membranas fetales con la mucosa uterina. Ella comienza tiene un poco de portugués aquí, a formarse cuando el embrión se implanta en el útero. Les pido disculpas si hay algunos errores ortográficos que mi computadora no me corrige también, entonces se queda algunas cosas un poco mal. Voy a corregir algunas y me avisan después si encuentran. Entonces acá está mostrando la unión del feto, ¿ok? Con la membrana uterina, con la mucosa uterina, y esto junto forma la placenta. Entonces, en el momento que nace y se desprenden esas membranas extraembrionarias, yo dejo de tener la placenta, pero comúnmente las personas lo conocen como placenta, ¿verdad? Eso es, y todos, inclusive nosotros decimos, y la placenta, colectaste la placenta. Entonces, se menciona, pero realmente es una membrana transitoria. Entonces, acá por último les voy a mostrar y vamos a ver un poquito de lo que es embriología comparada, que yo sé que ustedes, placentología comparada, que ustedes tuvieron las clases sobre y son prácticamente las mismas fotografías. Entonces, aquí que es lo que yo quise resaltar. Un poquito el amnios y el corion, la membrana del alantoide, y aquí están viendo en el fondo, está un poco de líquido, y el cordón umbilical y el feto que está allá en el fondo. Entonces se ve, inclusive acá la membrana están viendo, es finita la membrana
del amnios y el corium que están adheridos. Normalmente eso no se ve, esa separación prácticamente no se ve. Y acá el cordón umbilical. Y eso van a ver en anatomía, creo que anatomía es la que ustedes van a estudiar muchísimo, lo que es la circulación fetal y cómo ocurre esa transfusión entre madre y feto. Y ellos no tienen contacto directo, en el 90% de los casos no hay un contacto directo, ¿verdad? Algunas especies lo tienen, pero muchas de las especies animales no tienen contacto directo de la sangre de la fetal con la sangre materna. Entonces acá da para ver perfectamente el cordón y recuerden que en el feto eso está modificado, que las arterias tienen el aspecto de las venas y las venas el aspecto de las arterias. Le pasa la sangre arterial, la sangre, digamos, sucia pasa por las arterias, por eso después va mudando posterior al nacimiento. Y acá empezamos con el primer tipo de placenta, que es la placenta zonal, que seguro ya vieron varias veces acá. Si bien esta placenta, acá se ve la estructura de un feto, está el feto, acá tiene una pequeña membrana, que sería la alantoides, y posterior la segunda membrana, que sería el amnios y el corium. Y esto parte del corium también. No significa que él está cubierto solo por esa membrana, ¿cierto? Sino que acá ya perdimos parte de esa membrana, solo que esa membrana está adherida, es el lugar donde se distribuyen las vellosidades. Entonces acá se forma como un cinturón alrededor del feto, y normalmente se ve en carnívoros, y esto es parte del útero, ¿ok? Y recuerden que la placenta tiene varias divisiones. Esta primera división o tipo de placenta la estoy diciendo de acuerdo a la distribución de las vellosidades coriónicas. Otra de de los tipos de placentas de acuerdo a su característica histológica. ¿Qué significa lo que les dije antes? Es el contacto del feto o de las membranas fetales con el útero. Recuerden que en el útero de la mujer, como vieron en el video, se implanta completamente. En el caso de otras especies, no sé, es más superficial, un poco más profundo. Este tipo observado en carnívoros, el endotelio coreano en la placenta de tipo zonal. Nosotros tenemos, acá van a ver, tejido fetal y el contacto que él tiene con el tejido maternal. Entonces tenemos una membrana intersticial, un pequeño trofo ectodermo y los vasos sanguíneos fetales y maternos. Entonces hay una membrana no muy gruesa, ¿ok? Entonces endotelio viene de vasos sanguíneos con el corio. Entonces hay cierto contacto de ese corio con ese endotelio maternal, pero no tan profundo, pero ya es más aprofundado, que vamos a ver en comparación con otra especie. Entonces es un tipo endotelio corial, ¿ok? Pero eso ustedes van a tener más en su texto, también van a poder leer más adelante, pero cualquier duda que tengan pueden preguntarme después. Después tenemos la placenta cotiledonaria, que vemos normalmente en los rumiantes, que ustedes ya vieron también en el aula, que son las mismas fotos. Entonces acá ustedes ven el feto y todas esas formaciones arredondadas son las carúnculas, ¿verdad? Que se unen con su lado opuesto, que seguro que vieron también ya en anatomía, así en forma de guante, ¿cierto? Entonces cuando él se desprende, fácilmente sale, parecen como guantes. Entonces estas áreas arredondadas se unen con una área más cóncava y se conectan de esa manera. En inclusive algunos dicen que no existe. El tipo de conexión es sindesmo corial y es epitelio con epitelio. Aquí la conexión entre sangre materna y sangre fetal es prácticamente nula, ¿sí? Entonces esta conexión, por eso que de repente algunos animales también, cuando ustedes ven en el momento del parto, sangra mucho más un canino que un rumiante. Prácticamente no se ve
presencia de sangre en el parto de un rumiante en comparación con un parto de un canino. Es por la unión que tiene esa membrana extraembrionaria con el útero, con el endometrio uterino. Entonces, en este caso, esa es súper, no es tan, hay varias membranas que unen eso, entonces en el momento de separación no hay una ruptura así grande de vasos sanguíneos. Entonces acá solamente proyecté la formación de esas curúnculas y la proyección de eso. Entonces se forman de esa manera y después se unen con el útero que también tiene sus áreas de formación, que ustedes van a ver y se nota perfectamente en el útero también de la hembra. Y que cuando está, si por ejemplo esa hembra acaba de parir, de repente nos traen para una evaluación de necropsia, es evidente. Cuando ella no está en proceso o no acaba de tener una cría, eso está bien disminuido. Entonces es evidente también cuando un animal acaba de parir, eso crece en el endometrio. Y después tenemos la placenta difusa, que se ven equinos y suinos. Y aquí, si bien acá es más difícil de ver por fotografía, entonces tenemos el alantoides y el corium, y en el corium se ven pequeños pelitos, parece ese tejido gamuzado, sobre que muchos de ustedes tienen algún tipo de gamuza, parecen pequeños pelitos, entonces eso se distribuye en toda la superficie del corium, en comparación con los otros, uno era zonal, el otro era por varios botones, y en este caso la distribución de las vellosidades es difusa en todo el tejido, en toda la membrana. Entonces son pequeñas distribuciones, pequeñas vellosidades en toda la superficie. Entonces acá la imagen, si bien nos da para ver, parece como un corrugado así finito, y todo esto sería la placenta, y por dentro, en este caso, serían fetos suinos que están por dentro de esa placenta. Si bien no consigo una mejor imagen para mostrar, pero es así, en toda la placenta podemos ver, en toda la membrana extraembrionaria, esa distribución de velocidades puede ser observada. Y en este caso, el tipo de epitelio es el epitelio corial, según su tipo histológico, ¿verdad? Primero tipo, según distribución de velocidades, él es difuso, pero su histológico es epitelio corial, placenta epitelio corial. Entonces acá vean la diferencia, de que acá ya tenemos una mayor cantidad de membranas que separa el tejido fetal del tejido materno, en comparación con lo que vimos en el epitelio corial. Entonces acá tenemos el vaso, primero tenemos un epitelio uterino, después el epitelio fetal y después el vaso sanguíneo fetal. Entonces acá ya hay una mayor cantidad de tejido, y son animales también que en el proceso o en el momento de parto no existe un sangrado tan profundo también. Por último, es la placenta discoidal. Entonces, en este caso, sí, la placenta discoidal, observado en primates y en humanos, por eso que la placenta tiene nombre de placenta, porque creo que era el griego, le había metido algún origen que significa torta, que es arredondada y viene del origen de la placenta humana, que tiene ese aspecto discoidal, y acá tenemos esa unión en forma de disco con el útero, que acá representa muy bien. Entonces, en esta parte se distribuye la mayor cantidad, todas las velocidades coriónicas para unirse con el útero de la hembra. Y en este caso, como les dije, el tipo histológico de placenta es hemocorial. Entonces acá ustedes ven, ya no hay ni un epitelio, es directamente el endometrio materno, sangre materna con un epitelio discreto del tejido fetal y en los vasos sanguíneos fetales. Entonces esta sí es una implantación bien profunda, y el contacto entre feto y útero de la hembra es súper profundo. ¿Ok? Entonces acá todos consiguieron abrir sus seminarios. Voy a parar de compartir. Si me pueden responder si todos tienen sus seminarios. Sí, profe, yo sí.
Sí, Sí, todo doctora. Entonces, lo que Entiende. voy a hacer con ustedes es la parte, ustedes están viendo la parte del texto, ¿cierto? Voy a ver si consigo. Me gustaría, a ver si puedo presentar de nuevo. Ok. Vamos a hacer un trabajo entonces ahora durante la clase. Les voy a dar 15 minutos para los que no vieron, porque se salió un poco el clima de completar, ¿verdad? Pero acá. eh, entonces acá lo que yo les quiero proponer es lo siguiente. Vamos a completar lo que son las imágenes juntos. Este cuestionario ustedes pueden completarlo después y me lo envían. Pero estas imágenes me gustaría que ustedes lo completen ahora conmigo. Les voy a dar 15 minutos. Todo esto. Y después, al azar, les voy a escoger a uno de ustedes para que me diga qué estamos observando. ¿Ok? ¿Puede ser? Sí. Entonces, ahora es y 49. Espera, es 9, 8 y 49 para ustedes, ¿verdad? Porque tenemos una diferencia de horario. Puede ser hasta y 59. Les puedo dar tiempo y después empezamos a discutir, ¿está bien? Bueno, Profe, doctora. Sí. profe, yo no voy a poder hacer porque no tengo ordenador ahora mismo. No sé cómo. Tenés un cuadernito, algo para completar, por lo menos si ves las imágenes y vas completando lo que estás viendo. No Ah, eso importa sí, si eso no sí. vas a completar. Completen, nomás dije, este creo que es esto, y van completando. Y después para enviar el trabajo, descargan y van completando en Word. ¿Ok?
están pudiendo completar, chicos, está todo bien. Pueden completar en la caja de texto para facilitarles después ya para el envío del trabajo. Sí, doctora. Todo bien. Si alguno ya fue terminando, me puede avisar si ya completó en todas las imágenes, así ya podemos ir comenzando. Les doy unos minutos más. Chicos, no importa si no se acuerdan también, ¿ok? Si de repente alguien le pregunte, no se acuerda, no consiguió completar, no hay problema. La intención es ver cuánto ustedes recuerdan de todo lo que ya vieron y si consiguen completar, perfecto, y si no, sin problemas, ¿ok? Después después en otra hora van a completar, pero si ahora de repente no lo consiguen, no se preocupen. Entonces algunos ya van terminando, de aquí a poquito vamos a comenzar. Profe, yo puse el mío por orden porque viste que no puedo dibujar tan rápido. No, Y ni siquiera necesitas dibujar, no te preocupes. Si pones en orden, ya, si te acordás de lo que estás viendo, genial. bueno, profe.
Ok, entonces podemos ir comenzando, ¿les parece bien? Voy a decir un nombre al azar, ¿ok? Si de repente la persona no consiguió completar, no se recuerda. La intención no es ver cuánto ustedes se recuerdan de lo que ustedes ya vieron, ¿sí? Entonces, tal vez alguno se quitó un poco la emoción de recordarse porque se movió la imagen, ¿verdad? Pero el objetivo es eh, que ustedes vean de repente lo que ya se están acordando y lo que no para volver a verlo. Entonces acá voy a tener primera víctima. Ah, siempre los A tienen. A ver. A, Anayeli Díaz está conectada. Está conectada, ¿verdad? Porque la estoy viendo. Sí, profe. Hola. Perdona que estoy en trabajo. ¿Con tu bebé? No, trabajo. Ah, ok. Sí, Decime, Anayeli, así, Anayeli. sí, Anayeli, está bien. Si conseguiste la primera imagen, si pudiste colocar el nombre en la primera imagen. Sí, habilito la cámara porque hice en la computadora. Ok, Sí, sabes que voy a compartir contigo mi pantalla y vos me vas diciendo, yo te voy indicando y vos me vas diciendo, ¿ok? ¿Puede ser? sí, sí, está bien. Bien. Ya. Entonces, en esta primera imagen, ok. Ahí ya luego se movió todo, ¿verdad? Espérame un ratito. Sí, profe. Medio que me está costando, voy a presentar. Aquí. Entonces, en este primero, ¿pudiste completar el nombre de estos folículos? Sí, algunos sí, profe. Sí, ¿me puedes El, decir este, del, el folículo primario. el primario? Y este que está acá voy a saltar, solo para ver si Sí. Es el cuerpo lúteo. Un cuerpo cuerpo lúteo, la lúteo. formación del cuerpo lúteo, genial. Y Sí. acá sería ya, entonces, El cuerpo albicans. Alcan, perfecto. Sí. Y esto sería Ese ya es el folículo maduro. folículo de Graf, ¿verdad? De repente algunos Ah, sí. preguntan mucho folículo de Graf. Genial. Entonces era eso nomás. Si de repente están viendo, no hay problema. Entonces es solo para ustedes recordarles un poco y si ustedes quieren dibujarlo, de repente no hay problema también, ¿ok? Entonces Sí, pueden profe. dibujar que les facilite. Genial, muchísimas gracias. De nada, Ahora profe. voy a ver otra persona. Mi Nino, vamos a llamar un hombre. Daniel Chávez. ¿Estás, Daniel? Sí, bueno. ¿Querés presentarnos? Te pongo la imagen y me decís lo que estás viendo. ¿Está bien? Está en el chat el doctora, porque no le funciona el micrófono, dice. Ah, ok. Mm, Te voy información. a, si querés te leo lo que va escribiendo. Ok, genial. Entonces le voy a pedir nomás que me diga qué folículo es este. Creo que está escribiendo.
Folículo primario multilaminar, dice. Sí, genial. Y este último, para no torturarle tanto. Ya escribió folículo. Folículo no va a estar equivocado. De Graf. Genial. Ellos son expertos, ya parece demasiado bien, están aprendiendo en clase. Sí. Es que esta dinámica también les ayuda muchísimo. Eh, Acá, porque ya habló varias veces, nomás lo siento, pero Elías, ¿puede ser la siguiente imagen? Elías Escobar. Sí, doctora. Hay varios Elías, ¿verdad? Pero no por eso que dejes de comentar, ¿sí? No digas para qué lo hable. No, no, no. Entonces, este es más fácil de todo. Se movió todo ahí, si pueden completar bien, si no, no importa después. Si me puede decir el desarrollo embrionario acá. Eh, Primero No sería importa. blástula, profe. Blástula, sí. Después, a ver, mórula. Mórula, sí, porque ya tiene la forma de mora. Y después, Eso sería gástrula, profe. eso ya sería gástula, ¿cierto? Entonces ya va a empezar a formarse el trofoblasto y acá va a empezar a formarse la masa interna que va a ser el futuro. Eh, Ah, no. sí, y acá las tres capas, ¿cuáles eran? ¿Te acordás de la externa para la interna? A ver si me acuerdo, profe. Endodermo, ¿verdad? Endoderma es la interna, muy bien. Eh, La del medio, eh, ¿Cómo era? con M comienza. Mesodermo Mesodermo, y genial. ectodermo. Y ectodermo, muy bien. Entonces, son los procesos de desarrollo embrionario. A partir de aquí se va a formar todo el tejido epitelial, conjuntivo, muscular y nervioso. Todo a partir de esas capas ustedes van a ir viendo. Y es importante entender un poco el origen porque más adelante, como les dije, el día que sean profesionales van a ver que algunas de las patologías se originan ya desde el proceso embrionario. ¿Ok? Entonces, genial. Ya salió de nuevo. Futura víctima. ¿Ustedes se están sintiendo víctima o está tranquilo? Díganme si la estoy haciendo sentir mal. Tranqui, no, profe. Tranquilo, ok. Mi Nina, ahora vamos con una nena. Ivana González. Hola, profe. Ivana, ¿te animás a presentarnos este? Entonces acá voy a presentar. Sí, a todo. Tenemos una valiente. Yo era así cuando era más joven, ahora me volví así. ¿Quién? Y ninguno de mis compañeros quería poner. ¿Quién quiere exponer? Y yo así, alzaba mi mano, después me arrepentía. No les digo que ustedes se arrepientan, pero... Entonces acá, por lo menos, las membranas embrionarias básicas. Esa es la más externa. ¿Cómo se llamaba la membrana más externa? En la membrana, la placenta. La placenta. La placenta, recuerden siempre, la membrana extraembrionaria en unión con el útero de la mamá se denomina placenta. Pero esas membranas extraembrionarias tenían nombres, la que recubre el feto como tal. Entonces teníamos un nombre para la membrana que se unía, la más externa de todas. ¿Alguien recuerda? El amnios. El amnios y el corium, ¿verdad? Esos están muy unidos. El amnios está para adentro, en contacto con el líquido amniótico, y el corium es el que está en contacto, el que tiene la vellosidad por encima y está en contacto con el útero. Entonces, amnios y corium, muy bien. Y la membrana que está un poco más cerca del feto o del embrión, La cavidad la, amniótica.
cavidad alantoide y la membrana se denomina alantoides, ¿verdad? Y este que era residuo chiquitito, que al principio es el más importante y después se reduce, inclusive es rudimentario en mamíferos. ¿Te acordás más o menos? ¿Cuál? Esta membrana, la membrana, una membrana, la primera membrana que se forma en la formación embrionaria y después él se va volviendo rudimentario, pero en aves se mantiene. Necesite El saco vitelino. saco vitelino, excelente, Ivana, muy bien. Demasiado fácil ya para ustedes, parece. Ahí. Ok, genial. Entonces vamos a las siguientes imágenes. Si querés, yo te elijo, Doc. Dale, genial. Porque estoy en doble conexión porque mi computadora me falla y... A ver, un poco... vamos a elegirle a un muchacho ahora. Sebastián Acuña, está por ahí. Sebastián. Sí, profe. Tranquilo, Sebastián. ¿Te animás? Y si tengo, te voy a decir, profe. Vamos a ver entonces. Cualquier cosa, tus compañeros te ayudan. Entonces me gustaría que me digas qué tipo de placenta es la que estamos viendo acá. Esa es la sonora. La placenta zonal. Y te acordás más o menos, esa es la placenta de tipo según su distribución de velocidades y según sus características histológicas, solo si recordás. En decidua puede ser, profe. El decido, muy bien, me respondiste. No, es más o menos, ¿sí? Decidual son las que tienen contacto, las que tienen ese contacto materno y fetal un poco más profunda, ¿verdad? Hay una ruptura de tejido. Es endotelio coral, pero está súper bien tu respuesta, ¿ok? Entonces, una próxima persona, Doc. Ya respondió, genial. Doctora González, Ali, si quiere elegir otra persona. Sí, espera, que estoy viendo. Estoy haciendo un sorteo acá. Pasco Gliolo. Hola, profe. Paz. Hola, profe. Hola, Paz. Hola. A ver. Todavía voy a pasar de este y te voy a preguntar este. ¿Están viendo bien? Porque de repente no presenté más. Porque Sí, doctora, sí. aquí, este tipo de placenta según su distribución de velocidades. Cotiledonaria, ¿puede ser? Sí, genial. Entonces la placenta cotiledonaria, ¿en qué especies se ve? Si te acordás. No me acuerdo, profe. Se ve en rumiantes, no se preocupen, que así nomás lo así ustedes van a ir leyendo después y ese tipo de placenta se ve en los rumiantes, ¿ok? Y como yo no coloqué allá, el tipo de epitelio histológico es sindesmo corial y él es no decidual, ¿ok? Como tu compañero mencionó súper bien, entonces es también para que ustedes vayan observando, él es no decidual. Perfecto. Muchísimas gracias, Paz. Dale, profe. Genial. Otra persona, faltan dos más nomás y terminamos. Bueno, te veo otra. Vamos a preguntarle a alguien que tenga un poco complicado su apellido. Vamos. A ver. Keller. Leticia. Sí, profe.
Buen día, Leticia. Vos te va a tocar. A ver, voy a subir un poquito esta imagen. Está a mi derecha. ¿Ok? ¿Qué tipo de Sí, placenta opinas que es? tipo discoidal. Tipo discoidal. ¿En qué especie se ve? ¿Te acordás, más o menos? Mm, de los equinos y no. Los hombres, por ejemplo. Eso. En hombres y primates, ¿verdad? Primates y roedores también se puede observar. ¿Ok? Perfecto. Sí. Tipo de epitelio, ¿te acordás? Solo si histológico de repente te acordás. Creo que es hemocoreal. Hemocorial. Perfecto, entonces él va a ser decidual, ¿verdad? Porque el Sí. contacto entre materno y fetal es súper profundo y cuando hay una separación también hay bastante, en ese caso hay pérdida de sangre importante. Genial, muchísimas gracias, Leticia. Y este Claro. último, el más fácil para alguien. Decime más ya, doctora. Bueno, para cerrar con un muchacho, vamos a cerrar con Janek Toes, que no sé si pronuncio bien. Hola, profe. Se pronuncia, estamos diciendo bien tu nombre. A ver, corregí, no, que a mí me altera cuando me dicen mal mi nombre. Acá no puedo pronunciar mi nombre. Hola, profe. ¿Mm? Sí. ¿Qué tipo de placenta es esta? eh, difusa. Difusa, genial. Es porque las vellosidades se distribuyen en toda la membrana coriónica y parece el famoso que ya les dije, se me olvidó ahora el nombre, el aspecto de pelitos. Se me olvidó el nombre. Bueno, pero ya les Gamuza. mencioné. Gamuzado, de gamuza. Tiene el aspecto de gamuza. Entonces, esas son las placentas difusas. ¿Y recordar en qué especies se presentan? En los equinos y suinos, ¿verdad? Equinos y suinos. Muy bien. Y ya que estás sabiendo, yo te voy a preguntar, tipo, según su tipo histológico, ¿te acordás más o menos si el contacto era profundo o no? No me recuerdo. No recordás. Entonces, es un epitelio corial y es un no decidual también, ¿ok? No, el contacto es discreto, de moderado, digamos, ¿ok? ¿Está bien? Vale, gracias. Genial, gracias a vos. Entonces, terminamos, creo. Después ahí les coloqué las referencias. Voy a parar de compartir. Entonces, chicos, esa fue la clase de seminario. El objetivo va a ser trabajar un poco más con imágenes, como ya les comenté. Va a ser así, intentar interactuar un poco con ustedes. No es para que tengan miedo. Y lo que yo les pido es que puedan completar el texto, que es simple, es corto. Hay una parte donde coloqué dibuja, porque la primera idea fue que ustedes puedan imprimir y hacerlo. Pero para evitar ese proceso de imprimir y que ustedes puedan hacer todo en Word, entonces pueden evitar esa parte de dibujar y solo de escribir, ¿ok? Pero ustedes pueden hacer en sus casas dibujar, porque insistimos mucho en dibujar y creo que el doctor también le insiste bastante, es porque se aprende mucho mejor a veces las estructuras dibujando. Entonces, si pueden completar lo antes posible ese seminario y me envían el mail, a ver si les voy a dejar escribir. Les voy a mandar el mensaje del grupo, mi email, donde van a poder enviarme su trabajo. Completan y me envían al email y tienen hoy hasta la medianoche para enviarme, ¿ok? Entonces el día de hoy, entonces si pueden hacerlo ahora, porque normalmente este trabajo de seminario lo hacemos en casa y para no estar gastando nuestras horas en internet, entonces les voy a dejar que ustedes completen ahora en sus casas sin conexión y posteriormente me envíen. Y van a tener todo el día de hoy para completarlo y enviar lo que posteriormente les va a servir como trabajo práctico, como una evidencia de su participación en seminario. Y creo que son 10 puntos de... 10, va a valer 10 puntos. Es eso, doctora Alicia, ¿verdad?
Así mismo, doctora, son 10 puntos y mínimamente tienen que hacer 6 puntos para poder alcanzar el 80% perdón, el 60% que requieren